que cada una de las olas de la Reforma protestante es un eslabón en una cadena. Y no son inventos teológicos que surgieron en el siglo XVI, sino que lo vamos a comprobar con las Escrituras. A cada una de ellas tiene su fundamento y su razón de ser. Y cada una de estas 5 expresiones principales, porque no fueron estas las únicas, expresiones principales que sucedieron o que fueron promulgadas por Martín Lutero y otros reformadores en el siglo XVI, tenían como intención combatir problemas que ellos habían detectado dentro de la iglesia de su tiempo. Se habían dado cuenta que la iglesia de su tiempo, que había sido coartada por el papado y todos sus dogmas y sus invenciones, como el purgatorio, las indulgencias y la mediación de los santos, habían impedido que el cristiano pudiese acercarse directamente a Dios, tal como las Escrituras nos los establecen. Ellos dejaron en claro que no es que estaban inventándose un nuevo cristianismo, sino que ellos deseaban volver a aquella forma de cristianismo bíblico, antiguo y verdaderamente católico. Porque cuando yo les digo a ustedes la palabra católico, a algunos de ustedes les dará como miedo, ¿no? Pero católico no es más que una palabra que significa universal. Por tanto, nosotros, los que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y los que levantamos el estandarte que nos han legado los reformadores y los hombres que les sucedieron a ellos, y que nos han transmitido la fe hasta nuestros días, somos la verdadera iglesia única, santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. La iglesia se fundamenta sobre la base de los profetas y de los apóstoles. ¿O no dice Hechos capítulo 2, versículo 42 que la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles? Por tanto, si nosotros creemos lo que está en las Escrituras, estamos en comunión con los apóstoles. Por tanto, estamos en comunión con la iglesia que realmente estableció el Señor Jesucristo. Y esta iglesia no está geográficamente en un solo lugar, ni está representada por una cabeza visible, sino que la iglesia del Señor está en toda nación donde haya un hijo de Dios que cree en el señorío de Cristo y reconoce que la cabeza de la iglesia no es el Papa, sino que es Jesucristo mismo. Teniendo esto en claro, el tema de esta mañana tiene como título la sola Escritura, el primer eslabón de la Reforma. Y quiero que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Pueden sentarse los que se pusieron de pie? Hermanos, es interesante lo que el apóstol Pedro nos dice. De hecho, compara a la palabra de Dios con una antorcha. Lógicamente, eso era lo único que había en su tiempo. Pero nosotros
Podríamos comparar a la palabra de Dios como una fuente. Puede ser esa fuente, una fuente de energía, una fuente de calor, un foco, una lámpara. Porque la lámpara emite calor, la luz es calor. ¿Sí o no? La luz es calor. La lente encendedora se hace de manera que se concentren los rayos del sol en un foco, de manera que su poder de ignición queda potenciado. La palabra de Dios es a la vez fuego y lente. Es de hecho una lente encendedora. Es una verdad divina concentrada. Pues cuando cae y enfoca el corazón del hombre, es irresistible en su influencia. Es como un fuego que se mete dentro de sus huesos. ¿O no dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y eficaz. Por tanto, la palabra de Dios es cortante, es avivadora y consumidora. Así será mi palabra, ¿no? Como martillo que quebranta la piedra, como fuego que consume la hojarasca. Lo dice el profeta Jeremías, ¿sí o no? Amén. Por esto vemos que el apóstol en su tiempo la compara a una antorcha, es decir, una fuente de luz y fuego, que le permite soportar la noche oscura que lo rodea y le da fuerzas para aguardar el retorno del día. ¿Y cuál es el retorno del día? Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios. Entonces, ¿cuál es el día? El apóstol Pedro dice que el día es cuando el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. ¿Y quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. ¿A quién está esperando la iglesia? A Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo utiliza esta misma expresión en Romanos capítulo 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Andemos como de día y no andemos como de noche. Pero para andar como de día, estando en la noche, necesitamos las herramientas provistas por Dios para poder lograr ese cometido. Y es pues la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Pedro, antes de decirnos que la palabra de Dios, la palabra escrita, es la palabra profética más segura, Él mismo ha dicho que ha sido testigo de la gloria presencial de Cristo. Él está dando su testimonio una vez más. Él vio al Señor y Él puede dar testimonio oral de lo que aconteció durante el ministerio de Jesús. Pero aún así el apóstol Pedro les dice, pero aún así, aunque yo soy un testigo presencial de Cristo y os he hablado 2 veces para fundamentar vuestra fe en la verdad presente, les quiero decir, ni aún mis palabras deben ser dignas de crédito si no están en concordancia con lo que los profetas que nos hablaron inspirados por el Espíritu Santo nos dijeron. Por tanto, únicamente créanme si hablo conforme a las Escrituras. Y ese fue el pensamiento de la iglesia tras la muerte de los apóstoles. Y ya lo vamos a ir viendo, no nos adelantemos. Pues de hecho a lo largo de la historia, incluso desde tiempos bíblicos, han sobrevenido periodos de gran oscuridad. Y hasta vislumbrar el día sin fin de la gloria, cuando nuestro Señor regrese, al igual que hace 507 años, que 507 años cumplimos este 31 de octubre, somos llamados a volver nuestra atención a esta misma fuente de luz, las Escrituras. Porque hoy cualquiera se llama profeta y cualquiera te profetiza. Pero esas profecías, ¿quién me garantiza que realmente provienen de Dios? Pero cuando yo abro este libro y leo lo que aquí está escrito, tengo la certeza, la seguridad y la convicción de que lo que aquí está escrito es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Qué bueno que Dios nos dejó por escrito
las cosas que nos son necesarias para vivir nuestra fe. Porque si no sería un lío, hermano, sería un caos. Cada quien pensaría de una manera, el otro haría de otra. Y miren, que aún teniendo la Biblia, por eso es que tenemos tantas sectas y tantas denominaciones y divisiones dentro del cristianismo. Porque aún teniendo la palabra de Dios, muchos interpretan la Biblia a como quieren. Hermanos, no hay avivamiento separado de las Escrituras. Es más, Hebreos 11:3 dice que el universo que había antes de todas las cosas, dice que solamente había oscuridad y había caos y desorden, pero fue la palabra de Dios la que trajo luz al mundo. Fue la palabra de Dios la que trajo orden donde había caos. Fue la palabra de Dios la que alumbró en las tinieblas en los tiempos primigenios de la creación. Fue la palabra de Dios la que hizo todas las cosas, y es la palabra de Dios la que te ha salvado a ti. Es la palabra de Dios la que te da ánimo en las pruebas. Es la palabra de Dios que cuando estás enfrentando una dificultad te da consuelo y esperanza y te da la llave para salir. Es la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que trajo un avivamiento en los días de Esdras y de Nehemías. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Esdras capítulo 7, versículos 6 y 10. Y Nehemías los capítulos 8 y 9. Por si ustedes quieren estudiar esto más adelante. Y fue la escritura en la boca del Señor Jesucristo y los apóstoles que conmovió a las gentes de sus épocas, siendo Cristo mismo la palabra viviente, la palabra encarnada. Ustedes pueden leerlo. Lucas capítulo 5, versículo 1, Lucas capítulo 24, los versículos 27, el versículo 45, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, Hechos 2, 42, 12, 24, 13, 44 y 48, 16, 32, 19, 20. Ahí ustedes pueden encontrarles más. Léanse todos los evangelios, léanse Hechos y van a encontrar un patrón común. Cristo predicaba la palabra y los apóstoles predicaban la palabra. ¿Cómo inició el sermón de Pedro? El sermón de Pedro no dijo: ahora que tengo el Espíritu Santo, bueno, ahora les voy a revelar la doctrina secreta. No. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Citó las Escrituras. Y cuando habló de Cristo dijo, y esto fue lo que dijo David en el Salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, por tanto Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Las Escrituras deben estar en la boca de los creyentes. Como Agustín de Hipona dijo en una ocasión: Señor, hemos sido creados para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no repose en ti. En el mundo las personas caminan de acá para allá, en un placer y otro. Si no están con el celular, están pensando en salir a una fiesta, y si no, están pensando en hacer tantas cosas y están en una inquietud constante. No encuentran paz, porque la paz no se encuentra en el mundo, la paz no se encuentra en los placeres, la paz no se encuentra disfrutando de las cosas, de los deleites temporales del pecado. La paz se encuentra cuando uno se encuentra con Cristo. ¿Y cómo uno se encuentra con Cristo? Cuando se abre este libro y se estudian las Escrituras. Uno dice Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta pues es la esencia de un genuino avivamiento, un despertar de la vida espiritual, el volverse a una comunión real y profunda con Dios. Cristiano, cristiana que me estás escuchando,
hermano de Estrella de Belén, si no estás preocupándote por estudiar las Escrituras, vas a llegar a confundir las herejías con la voz de Dios. Las Escrituras te van a guardar en tu caminar. Como dijo un cierto teólogo una vez, no hay avivamiento donde no hay reforma. Y las reformas vienen cuando se abre este libro. Hermanos, ¿cuánto tiempo tiene Asamblea de Dios estar en Nicaragua? Más de un siglo. Analicemos. ¿Estamos nosotros viviendo la misma forma de cristianismo que Asamblea de Dios tenía hace un siglo? No. ¿Y por qué? Sin temor a equivocarme, les puedo decir que la razón principal es porque incluso nuestros líderes han dejado a un lado las Escrituras para establecer mandamientos de hombres. Y no solo en Asamblea, en todas las iglesias, en todo el mundo. Por eso es que tenemos hoy a tantos apóstoles, tantos profetas, tenemos el movimiento de la nueva era, tenemos tantas falsas doctrinas pululando, porque hemos dejado las Escrituras. ¿Y saben también por qué? Porque la mayoría de veces ocurre que nosotros como miembros no tenemos una vida devocional y de estudio serio de la Biblia. Y me incluyo yo, porque a veces me pasa, hermano. Yo a veces no tengo periodos en los que, patino. Por eso es que me gustó el sermón del domingo pasado del pastor sobre la Biblia, porque nos desafió, nos desafía. Muchas veces no queremos abrir la palabra de Dios porque tenemos miedo que la palabra de Dios toque ese ídolo que todavía tenemos guardado en un rincón de nuestro corazón. ¡Ay! Señor, es que yo no sabía. Es que eso no me lo había revelado en la palabra. Porque no la lees. Porque si la lees, sabes que el Señor te va a decir, eso que estás haciendo, déjalo. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Y esto fue lo que inició aquel 31 de octubre de 1517. Ese avivamiento que alumbró en las tinieblas. La gente vivía en ignorancia porque la Biblia les había sido arrebatada y solamente estaba en manos de los prelados y de los poderosos, de los nobles. Pero la Reforma alzó como su primer estandarte la sola Escritura, porque quería que la Biblia estuviera en las manos del pueblo. Y no solamente que estuviera en las manos del pueblo, sino que también la Biblia fuese leída en su idioma común. ¿Verdad? Porque imagínense, nosotros hablamos español. ¿Qué les parece si les trajera yo la Vulgata latina? Hablamos todos en latín. Aquí comienzo yo a hablar en latín, no me van a entender. Menos si les hablamos en griego, pastor. Oye, ya que ustedes expertos en griego, hermano Fernando habla hebreo, ¿verdad? No nos entienden, hermano. Pero gloria a Dios que la Biblia está en español. Y la tenemos en español. Hay como 700 versiones, traducciones y actualizaciones de las versiones, hermanos. Algunos de nosotros tenemos hasta 6 Biblias en nuestras casas. Tenemos 3 Biblias de estudio y no las abrimos. Señor, háblame. Así como había una imagen, sale una gran mano que le trae una Biblia. Léela. ¿Cómo quieres que Dios te hable si no sabes cómo habla Dios? Leyendo la Biblia es como yo aprendo a conocer la voz de Dios, hermano. Decía un predicador inglés llamado John Bunyan: Señor, yo no sé distinguir la verdad del error. Enséñame para saber si esta doctrina es verdadera, para que no la rechace. Pero si viene del diablo, no me permitas aceptarla. Pero ¿cómo yo voy a descubrir? ¿Cómo yo voy a ejercitar mi discernimiento si no me ejercito en la palabra de Dios?
Teniendo esto claro, necesitamos entender el tema de hoy, la sola Escritura y su importancia en el siglo XVI y en este siglo XXI. Por eso no podemos perder de vista algo, hermanos. Volvamos a nuestro texto base, 2 de Pedro 1. Ahora, prestando atención a los versículos 20 y 21, que van a ser fundamentales para que entendamos lo que vamos a profundizar a continuación. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, primer punto que quiero que nosotros estudiemos es ¿qué es la sola Escritura? ¿Y por qué era relevante en el siglo XVI? ¿Verdad? El contexto histórico. Sola Escritura es un principio teológico y una declaración muy importante a la que llegaron hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, etc. Este principio no es una invención de los reformadores, sino que desde la Biblia y la historia anterior a ellos encontramos alusiones que nos dejan ver que se fundamenta en las Escrituras mismas. Este principio proclama que la Biblia es la autoridad suprema e infalible, puesto que ella es inspirada por Dios para ser regla de fe y moral para la iglesia, y por tanto todo artículo de fe revelado tiene que tener su fundamento en la Escritura. Usted no puede creer una doctrina a menos que tenga un fundamento sólido en la Biblia. ¿Y qué es tener un fundamento sólido en la Biblia? No es que usted pueda encontrar un versículo que la cite, no. No le voy a dar clases de exégesis ni eso, hermano, porque no tenemos tiempo para eso. Es que en toda la Biblia usted pueda encontrar esa doctrina. Es decir, no solo en un versículo. Claro, si yo aíslo un versículo, hermano, y me encierro en ese versículo, yo puedo inventarles una doctrina, como han hecho los testigos de Jehová, y etcétera, etcétera. No, es que en toda la Biblia usted pueda encontrar fundamentos para aceptar esa doctrina. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Cristo. Y usted estudia la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, te encuentra a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Tiene fundamento. Junto a este principio hay otro importante que quiero destacar. Sacra Escritura sui ipsus interpres, que en español significa la Sagrada Escritura es su propio intérprete. Los comentarios bíblicos son buenos. Escuchar sermones son buenos. Tener diccionarios bíblicos son buenos. Tener interlineales griego-español son buenos, hermano. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Le voy a dejar, pastor, con su permiso, le voy a dar de tarea a los hermanos, a ver si alguno quiere hacer en este mes de la reforma, con la sola Escritura. Léanse la carta de los hebreos. Léanse. Y van a ver que la carta de los hebreos es una explicación del antiguo pacto. Y cómo desde el antiguo pacto ya se nos presentaba a Cristo. Hermano, eso es la Biblia interpretándose a sí misma. Romanos es lo mismo. Pablo cita los salmos para explicar su punto. La Biblia interpretándose a sí misma. Cristo, cuando en el sermón de la montaña, ¿qué hace? Oísteis que fue dicho, cita la Biblia y ahora le explica. Eso es la Biblia que se interpreta a sí misma. Apocalipsis, ustedes verán un montón de referencias a Ezequiel, a Daniel, etc. Ese es un ejemplo de la Biblia interpretándose a sí misma. Lo que nosotros los predicadores hacemos es darle voz a esa interpretación, nada más. Van a decir que fácil, entonces el trabajo del predicador, ajá, suba. El Espíritu Santo que inspiró la palabra iluminará la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. Vamos a Salmos, capítulo 19.
Salmos capítulo 19, versículos 7. Salmos capítulo 19, versículos 7 y 9. Miren qué preciosa es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Aleluya. ¿Se da cuenta? Todo lo que la palabra de Dios hace está contenido en esos 3 versículos, en la vida de los cristianos. Ahora, yo les decía que en la historia habían alusiones a la sola Escritura. Brevemente, nosotros tenemos que entender que Martín Lutero no fue el primero en alzar su voz contra las injusticias y contra el sistema de su época. En los siglos anteriores se habían levantado por lo menos 4 hombres importantes que no podemos dejar de mencionar. El primero se llama Pedro Baldo, alrededor del siglo XII. Pedro Baldo y sus seguidores, que eran conocidos como los valdenses, habían predicado la importancia y la centralidad de las Escrituras y la no necesidad de la excesiva adoración a los santos, ¿verdad? Ellos no tenían, digamos, una intención muy abierta de reformar la iglesia, pero ellos ya habían entendido que la Escritura era importante para transformar la vida de los hombres. Lógicamente, Pedro Baldo fue perseguido junto con los valdenses, casi todos exterminados, hasta que los que sobrevivieron se unieron a los luteranos, a los seguidores de Lutero. De hecho, los valdenses hoy pertenecen al movimiento luterano. Después se levantó a quien se conoce como la estrella matutina de la Reforma, llamado John Wycliffe, un predicador inglés que comenzó una traducción al inglés de las Sagradas Escrituras y que comenzó a predicar la Biblia en el idioma inglés y no en el idioma latín. Lógicamente, este hombre fue perseguido, sin embargo, él murió antes de que se le pudiera hacer un juicio. Aunque después de muerto lo juzgaron, sacaron sus huesos y los quemaron. La profanación de tumba. Número 3, otro, nacido en lo que hoy es la República Checa, o en lo que antes se conocía como Moravia. Nosotros conocemos a este hombre llamado John Huss. John Huss fue un hombre que predicó que se debía centrar la vida de los cristianos en las Escrituras y que únicamente los cristianos necesitaban como mediador a Jesucristo mismo y no a los demás santos. Además de que los creyentes debían, y esto es una alusión importante a la cena del Señor, participar del pan y del vino, porque la Iglesia Católica hasta el día de hoy le niega la copa al pueblo. Por tanto, no están participando de la comunión, porque le niegan la copa. Y Cristo dijo, no, el pan y la copa para los creyentes. Y solo el sacerdote se bebe el vino, ¿verdad? Porque solo él tiene acceso a Dios. No, nosotros tenemos acceso a Dios y por eso participamos del pan y del vino. Pero a este hombre le habían prometido que escucharían sus postulados en el concilio de Constanza en 1415 y él había ido a ese concilio bajo la promesa de un salvoconducto del emperador del Sacro Imperio llamado Segismundo, que en ese tiempo gobernaba desde Moravia, desde Chequia. Sin embargo, en ese concilio no se le permitió hablar y fue condenado como hereje y fue quemado vivo por mantener la verdad del Evangelio. Pero se cuentan 2 anécdotas que yo quiero que ustedes tengan presentes por si un día ustedes se encuentran en una situación similar a la de John. Número 1. Huss, en el idioma, ¿verdad?, de la época, significa ganso.
Lutero tenía como un estandarte, ¿verdad? Porque en ese tiempo lo tenían emblema, la gente que tenía apellido era noble. Un cisne. Se dice que John Hus dijo: ahora ustedes quemarán un ganso, pero dentro de un siglo se levantará un cisne que no podrán quemar ni atrapar, profetizando la reforma protestante. Un siglo después, Lutero, cuyo estandarte era un cisne, levantaba la voz contra Roma y no lo pudieron quemar ni lo pudieron matar. Y número 2, cuando Hus fue quemado vivo, la historia dice que murió cantando himnos y orando a Dios. Aleluya. Así muere un hijo de Dios, cantando y orando, aún en la iglesia. Gloria a Dios. El número 4 fue un reformador nacido en la ciudad de Florencia. Era un monje llamado Jerónimo Savonarola, que se destacó por su énfasis en las Escrituras y en una vida de intensa oración. De hecho, mucha gente decía que cuando Jerónimo Savonarola oraba, la tierra temblaba. Era un hombre que Dios lo usaba, pues había hecho muchas profecías que se habían cumplido en su época. Y había traído un movimiento de reforma a su ciudad. Sin embargo, fue también quemado por la Iglesia Católica. Ellos precedieron a los reformadores. El viaje de Lutero, para no hacerlo más largo, ¿verdad?, en cuanto a lo que nos interesa, comenzó en 1505. Lutero iba a ser abogado por presión de su padre, pero Lutero no quería ser abogado. Y dice que mientras iba viajando junto a un compañero, en medio de un gran aguacero y una gran tormenta, un rayo cayó cerca de donde ellos iban y su compañero murió en el acto, pero él no murió. Y entonces, aterrorizado, porque le aterrorizaba la idea de la muerte y la idea de irse al infierno y de enfrentar el juicio de Dios, clamaba al cielo y decía: si estás ahí, ten misericordia de mí, no me dejes morir aquí. Y entonces entraré, ¿verdad?, a un monasterio, te serviré, te entregaré el resto de mi... Bueno, todos hacemos esas promesas cuando estamos muriendo. Y él entró, efectivamente, se hizo monje, aún con el rechazo de su padre, quien por muchos años estuvo molesto con él. Bueno, 5 años. Él hizo su doctorado en teología, el hombre exponía las Escrituras, ¿verdad?, en la Universidad de Erfurt, y después se trasladó a Wittenberg, ya alrededor de 1509-1510, ¿verdad?, porque se había convertido en un destacado maestro de teología, el hombre sabía. Y entonces la orden de los agustinos lo mandó a Roma. Y el hombre encantado porque iba a hacer peregrinación a Roma. La ciudad donde vivía el Papa, bueno, ahí debía estar la presencia de Dios. Pero cuando llegó a Roma se desilusionó porque vio la corrupción moral y espiritual que había en la ciudad. En 1505, mientras hacía un estudio a la carta de los romanos, especialmente el capítulo 1, Lutero dice que él odiaba a Dios y odiaba la justicia de Dios, ¿verdad?, porque se le hacía injusto que Dios juzgara a las personas por cosas que ellos no, por mandamientos que ellos no podían cumplir. Y mientras leía las Escrituras, ¿verdad?, destaquemos eso, se encontró con el versículo 17 del capítulo 1 y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice Lutero: en ese momento sentí que había nacido de nuevo y las puertas del paraíso se habían abierto para mí, porque entendí que en el Evangelio es Dios quien nos imputa a nosotros la justicia por la fe. No voy a entrar a ese tema porque no me corresponde. Eso lo llevó a 2 años después, el 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, ¿verdad? Porque fue los católicos saben, o lo que hoy conocemos como el Día de los Muertos.
Aquí se hace el 2, pero en Europa es el 1. Él, muy de mañana, clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia, con una intención, y era debatir lo que él había descubierto. Lógicamente Roma no debate, Roma quema a los herejes, ¿verdad? Y nunca se imaginó que eso iba a provocar un movimiento que iba a sacudir a Europa y al mundo entero. Debido a eso, en 1521, Lutero tuvo que asistir a una dieta imperial celebrada en la ciudad de Worms. En 1521, frente al recién coronado emperador Carlos V y I de España, un emperador de los Habsburgo. Y estando ahí, se le pidió que abjurara de sus escritos y de la declaración de la justificación por la fe y de la sola Escritura. Sin embargo, cuando a Lutero se le pidió que se retractara, Lutero dijo lo siguiente: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Lutero ha proclamado que la Escritura es su fuente de autoridad final y última a la que él apela. No a los papas, no a los concilios, porque solamente la palabra de Dios es inspirada e infalible. Para Lutero, que fue convertido leyendo la Escritura y convencido como los demás que la iglesia de su tiempo estaba mal y en oscuridad, era necesaria pues que la Escritura y su proclamación fiel reformara la vida de todos los cristianos. Pero el papado y los suyos deseaban impedir esto y hasta el día de hoy tratan de tener a sus feligreses en la oscuridad. Podemos entonces concordar en lo que el apóstol Pedro ha enfatizado, que es lo mismo a lo que los reformadores llegaron en sus conclusiones. La primera, la Biblia no es de interpretación privada. Yo no necesito que otro lo interprete por mí, porque tengo al mayor de los intérpretes en mí, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Número 2, las Escrituras vienen por revelación divina, por tanto han de obedecerse, pues esta es su fuente de autoridad. Y las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Como dice el Salmo 119, 160, la exposición de tus palabras alumbra. Y por tanto, como la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu, es decir, es de revelación divina, no conviene despreciarlas. Como dice Apocalipsis 22, 18 y 19, al que le añada, Dios añadirá los juicios que están escritos en este libro, y al que le quite, Dios le quitará su parte de la santa ciudad y del libro de la vida. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos? Nosotros no podemos añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Somos llamados, como decía el apóstol Pablo, a predicar todo en consejo de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora, lo que no es la sola Escritura y la importancia de la misma para los creyentes a lo largo del tiempo. Sola Escritura no es lo mismo que Escritura sola, ¿verdad? Pues hemos dicho que la Biblia es la máxima fuente de autoridad infalible, pero no es la única fuente a la que podemos consultar, pero sí es la única infalible. Esto es, ¿podemos consultar otros libros cristianos? Sí. ¿Podemos leer teología sistemática? Sí. ¿Podemos escuchar sermones? Sí. ¿Podemos leer a los reformadores? Sí. ¿Podemos chequear los concilios y las confesiones? Sí. Pues son un buen material de consulta. Pero como dijo el predicador inglés Charles Spurgeon, visita buenos libros, pero haz tu hogar en la Biblia.
Por esto conviene tener presente lo que otros cristianos dicen sobre este tema. Iniciemos desde el periodo de los padres de la iglesia y terminemos con los reformadores y con Spurgeon. Solamente voy a citar a un padre de la iglesia por cuestión de tiempo, Atanasio de Alejandría. Dice lo siguiente: las sagradas e inspiradas escrituras son plenamente suficientes para la declaración de la verdad. Esto es una alusión a la sola escritura, hermanos, en el tiempo. Martín Lutero decía: la iglesia no debe determinar lo que enseña la escritura, es la escritura quien debe de determinar lo que enseña la iglesia. Amén. El Papa hace poco dijo que todas las religiones llevan a Dios. Yo les pregunto, ¿eso dice la Biblia? No. ¿Qué dice la Biblia? Juan 14:6, yo soy el camino. Y se acabó. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces el Papa está equivocado, ergo no vamos a obedecer al Papa. Y en el día, decía el pastor, en que yo diga algo fuera de la Biblia, me quitan. Y lo mismo hacen conmigo, hermano. Porque ese día, decía Spurgeon, yo habré perdido el juicio. Juan Calvino decía lo siguiente, otro reformador del siglo XVI, por cierto: las escrituras deben leerse con el objetivo de encontrar a Cristo. Quien se aparte de este propósito, aunque gaste toda su vida en aprender, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad, porque Cristo es la verdad. Si no estás buscando a Cristo en la Biblia, no vas a encontrar la verdad. Y Charles Spurgeon, a quien ya hemos mencionado, decía lo siguiente. Él, como predicador, decía lo siguiente, y a los que somos predicadores, esto nos debe de importar también. Si no ves que está aquí en la Biblia, sin importar lo que yo diga o a qué autoridades haga referencia, te suplico por amor a tu alma que rechaces lo que te digo. Eso es ser predicadores que aman las almas y que aman su cuello. ¿O no dice Ezequiel? Atalaya. ¿Y qué tiene que hacer la atalaya? Dar el aviso. Si no da el aviso, yo le voy a demandar. Es serio ser predicador de la palabra. Ore por sus predicadores, ore por su pastor, valórenlos. Y ore para que no se aparten de la verdad, hermanos, porque sería terrible que habiendo comenzado por el Espíritu terminemos en la carne. Ahora, tiene el principio de sola escritura presencia en la Biblia misma. Aquí vamos a ir bastante más rápido. Veremos que sí. Pues ha sido siempre el propósito de Dios dejarnos un libro escrito que sea una fuente de dirección e instrucción para los suyos. Incluso en los días más oscuros, Él se ha encargado de preservarla para que esto sea así. Leamos el Salmo 119, el versículo 4. Salmo 119, versículo 4. Este es un salmo, este es un versículo que particularmente a mí me encanta bastante. Dice el versículo 4. Tú encargaste, ¿quién encargó? Dios, ¿verdad? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios se ha encargado de que sus mandamientos sean guardados por su pueblo. ¿O no dice la Biblia también que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Y se le ha entregado el depósito de la fe. ¿Y qué es el depósito de la fe? Este libro. Y también, como lo dice Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. El punto número 3. Sola escritura en la Biblia y su relevancia para nosotros. ¿Verdad? Lo primero, la sola escritura se encuentra en la ley, es decir, en el Pentateuco. Claro que sí. Vayamos a Deuteronomio,
capítulo 17, aquí sí vamos a usar bastante la Biblia. Deuteronomio 17, 18 y 19. Esta fue la instrucción que se le iba a dar a un rey. Y está en el Pentateuco. Mire lo que dice. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de ¿qué? De esta ley, es decir, del Pentateuco, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Se da cuenta? Los levitas cuidaban el original y debían cuidar el original para que de ahí se sacaran las copias. Y cuando se siente, y dice, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Se da cuenta? Sola escritura. Porque podría haber dicho Dios, y le mandaré profetas para que le hablen constantemente. No, ya tienes la ley, sácale copia y léela. Ya ustedes tienen la palabra, tienen la Biblia, cómprense una, sáquense una, consíganse una, que alguien les regale una, hermanos. Aunque sea la más barata. Yo no sé por qué tenemos eso, que con pasta de cuero, pasta de no sé. Hermanos, lo que me importa no es la pasta, es lo que está dentro. Y más que las hojas, es que yo memorice lo que las palabras que están aquí dicen. Porque ¿a dónde quiere Dios que estén atesoradas estas palabras? Escribiré mis leyes en vuestra mente y las grabaré en vuestros corazones y pondré mi espíritu en vosotros para que andéis en mis caminos y no os apartéis de mis sendas. ¿A dónde las quiere escritas Dios? ¿O no le dice Pablo a los corintios? Ustedes son nuestras cartas escritas y expedidas, no con tinta, ni escrita en piedra, sino grabada en vuestros corazones por el Espíritu del Dios viviente. Amén. ¿Tienes la palabra de Dios morando en tu corazón? Si no lo has hecho, lee. Por el amor de Cristo, lee. Hoy me encontré con una frase que quiero mencionar. Si saturas tu mente con la Biblia, te sostendrá en cualquier situación. Amén. Encontramos la presencia de la sola Escritura en los salmos y en los profetas, si lo hacemos. Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel leía la Biblia. O los escritos que tenía en su tiempo. Daniel, capítulo 9, versículo 2. ¿Qué dice? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los ¿qué? En los libros, el número de los años de que habló el Señor. ¿A quién? Al profeta Daniel, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿En dónde leyó? En los libros. Específicamente en el libro de Jeremías, Daniel consultaba las Escrituras. Isaías 8:20. Vamos a leer el versículo 19 para que tengamos un contexto. Para aquellos a los que siempre andan desesperados, traigan al profeta, a la profeta, o van a consultar a los profetas. Está bien, hombre, que Dios te dé una palabra de vez en cuando, pero no te desesperes por eso. Mira, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué dice el versículo 20? A la ley, es decir, al Pentateuco, y al testimonio, a la palabra, es decir, al resto de los libros que ya estaban escritos, si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Santo. Y el último de esta parte, el Salmo 1, versículos 1 y 2. ¿Quién se sabe el Salmo 1? Versículos 1 y 2. A ver, pastor, usted se lo sabe, ¿verdad? Dígamelo pues, por favor. Léalo si lo tiene. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita De día y de noche. ¿Se da cuenta? Ahora, encontramos la sola escritura en los libros históricos, si lo hacemos. No voy a leer por factor tiempo, solamente se los voy a mencionar. Segunda de Crónicas 30:16, Esdras 7:14, Josué capítulo 8 versículos 32 y 35, Segunda de Reyes 23:25. Encontramos la sola escritura en los evangelios y en Hechos, si lo hacemos. Mateo capítulo 7 versículos 5 al 13, Lucas 4:21, Juan 5:39, Hechos 1:16, Hechos 8:32 y 35. Encontramos la sola escritura en los otros libros del Nuevo Testamento, si lo hacemos. Gálatas 4:30, Segunda de Pedro 3:15 y 16, Segunda de Timoteo 3:15, Segunda de Pedro 1:3, Segunda de Juan 1:6. ¿Cómo es pues esto relevante para nosotros? Lo es por tres razones. La primera, el fundamento. ¿Por qué? Porque la sola escritura o confiar en las escrituras es el fundamento de lo que creemos. Amén. En pocas palabras, el fundamento de lo que creemos descansa en las escrituras. Número 2, la palabra de Dios es la única que puede salvar a los perdidos y avivar a los creyentes. Número 3, porque nos da esperanza y firmeza en este mundo caótico y oscuro. Al considerar esto, debemos destacar algo. Hemos visto que esta proclama tiene un fundamento bíblico e histórico, pero como dijimos, su fundamento principal viene de su fuente de inspiración, que es Dios mismo. La sola Escritura también afirma que la Biblia es inerrante. La Biblia no se equivoca en cuestiones de fe y moral. La Biblia es suficiente para el conocimiento de la verdad y la salvación. La Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios, por tanto la Biblia es infalible. Quiero hacer unas breves aplicaciones para ir cerrando. Para los que no son creyentes, si hubiese alguno por acá, todo lo que necesitas para arreglar tu relación con Dios y seguir a Cristo, lo puedes saber buscándolo en su palabra. Presta atención a su guía y luz, y ella te llevará a los brazos del Salvador, si en humildad y en arrepentimiento y fe te acercas a Él. Y para mis hermanos de Estrella de Belén, y para todos los que somos creyentes, nosotros disponemos de la fuente de luz más segura, firme, verdadera e infalible para poder vivir en este mundo para la gloria de Dios. Donde otros dicen la Biblia más otras fuentes de autoridad, nosotros como Lutero decimos, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. En últimas, nuestro grito debe ser sola Escritura. Por tanto, estas verdades deben de defenderse, sobre todo cuando la advertencia apostólica es más relevante hoy, al igual que hace 500 años atrás. Y por esto cerraré este estudio leyendo dicha advertencia y haciendo una última disertación acerca de esto. Segunda de Timoteo capítulo 4. Este es el último versículo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Hermanos, sea usted pastor, sea usted predicador, o usted sea un miembro de la iglesia que no ostenta ningún cargo, todos caemos bajo esta misma demanda y advertencia apostólica. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no tus sueños, no tus visiones, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y dónde se encuentra la doctrina? En la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lamentablemente, cuando la Biblia no es predicada en los púlpitos, el error prolifera. Como lo decía Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Por tanto, donde abunde una predicación fiel y sana de la palabra de Dios, abundará una iglesia agradable a su Dios, y entonces ahí es donde se cumplirá la palabra de Dios que dice: y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque ¿a dónde es que Dios va a añadir a sus ovejas? A donde hay pasto, pasto de la santa palabra de Dios. Entonces, pónganse de pie mientras cierro con esto último. Quiero que todos hagamos un último ejercicio. Levantemos nuestras manos derechas y digamos todos juntos: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Sola Escritura. Amén.